En este video vamos a hablar de la antena Flowerpot, que en mi opinión el nombre correcto es dipolo de línea de alimentación resonante o Resonant Feedline Dipole. Y hay que aclarar varias cosas a este respecto, porque en mi opinión también hay una confusión respecto de los nombres de estas antenas y también de su funcionamiento. No en todos, pero he visto por allí algunas cositas que me parece que necesitan alguna clarificación. Bueno, por ejemplo, a veces se refieren a la antena de router que vimos en el video anterior, el 402, que es el Open Sleeve Dipole, o sea, el dipolo de manga. También se la asocia con la antena Flowerpot, pero eso es totalmente incorrecto. Esa antena de router Wi-Fi es totalmente distinta a esta antena, a la Flowerpot. También se la relaciona con la antena de trampas T2LT, que se usa, que he visto varias experiencias en YouTube de los amigos de Charlie Bravo, de 11 metros, ¿no? Banda Ciudadana, Citizen Band. Pero tampoco es correcto porque aquí estamos hablando de una trampa. Y la antena Flowerpot en realidad no es una trampa eléctrica. Y por eso es que el nombre correcto de la antena Flowerpot, en mi opinión, es el de RFD, Resonant Feedline Dipole, ¿cierto? Que es el nombre que le doy a este video, que apareció en 1991 en la revista QST. Y de ahí, don John Bishop, de Australia, sacó la idea probablemente y 2 años después construyó la antena Flowerpot. Esta antena Flowerpot es la versión VHF o VHF de la antena que apareció en el año 91 en la QST, que era más bien para HF. Esa es la... Y por supuesto, John Bishop la popularizó bastante y le puso el nombre. Bueno, de hecho, por ejemplo, en internet, en YouTube, se ve que hay varios colegas que han estado haciendo estas experiencias, pero en mi opinión, usando el nombre incorrecto, T2LT, porque no es una trampa lo que ellos están construyendo, si entendemos correctamente el concepto de trampa, de antena. Ya lo voy a ver. Bueno, aquí tengo una fotografía ya clásica de la presentación de esta antena que hizo don John Bishop, Víctor Kilo 2Z Zulu Oscar India, el año 93. Lamentablemente nos dejó don John Bishop, falleció hace poquito, en enero de este año. Lamentablemente, porque realmente hizo un gran aporte al popularizar esta antena. Pero como les digo, la Flowerpot se basa en este sistema que fue publicado en agosto del año 91 en la revista QST de la ARRL, que es RFD 1 y RFD 2, porque en la revista se plantean dos modelos. Variantes pequeñas, pero al principio es el mismo. ¿De qué se trata? Bueno, coaxial, una bobina o choque de RF, sigue un cuarto de onda aproximadamente de coaxial, luego se elimina la malla y queda corriendo solamente el vivo, y luego un cuarto de lambda nuevamente, pero solamente con el vivo. Y entonces lo que tenemos entre el choque y hasta la punta es media onda, un cuarto con el coaxial y un cuarto, es decir, un cuarto el coaxial completo y un cuarto con solamente el vivo. Entonces este coaxial completo, malla y coaxial, vienen a cumplir dos papeles, ¿no? Es por una parte el irradiante, el brazo que falta del dipolo, y al mismo tiempo línea de transmisión. En teoría, si este choque funciona correctamente, si efectivamente logra eliminar las corrientes por fuera, las corrientes de modo común, esto debiera funcionar bastante bien, ¿cierto? Entonces todo depende más bien de las características de este choque. Bastante bien, pero innecesariamente.
Y necesariamente porque es una complicación que no necesitamos. Vamos a ver. Aquí está la antena que aparece entonces publicada el año 91. Y aquí está la antena de John Bishop. Pues se ve que es lo mismo, ¿no? Aquí un cuarto, este es para VHF o VHF. Un cuarto de onda de 2 metros para el coaxial completo, un cuarto solamente el vivo y luego la bobina, que es la misma bobina que tenemos acá. Muy bien. Y aquí él sugiere 9 vueltas en 25 milímetros, en un tubo de 25 milímetros de diámetro. Por supuesto que esa bobina se podría reemplazar por un choque, que también es una bobina, que sería probablemente mucho más efectivo, en la medida que el choque nos asegure una impedancia superior a 8K, 8 kilo ohms de impedancia. ¿Sí? Entonces lo que estaría por verse si efectivamente logramos eso con las 9 vueltas de coaxial en este diámetro y en esta frecuencia, VHF. ¿Ya? Muy bien. Y revisemos las características entonces de esta antena. Vamos a suponer por un momento que el choque que se ha construido con la bobina es efectivo. Se trata en definitiva de un dipolo vertical que va a estar alimentado en el punto medio del dipolo, ¿cierto? Donde se acaba el coaxial y empieza solamente el dipolo. En ese punto, en el centro, es donde está la alimentación realmente del dipolo. La malla del coaxial se utiliza entonces como un brazo del dipolo y al mismo tiempo como elemento de transmisión de la corriente diferencial, ¿no? La malla y el vivo del coaxial van a transmitir corrientes de igual intensidad pero de polaridad opuesta. ¿Qué más? Este tramo, la malla, efectivamente debe estar limitado abajo con un dispositivo de muy alta impedancia. Puede ser bobina, puede ser un condensador o una mezcla de ambos. La idea es que esa alta impedancia, ese choque, no afecte el conductor interno del coaxial. Y esta antena, esta idea, se puede utilizar tanto para HF, VHF o UHF, siempre que se hagan los cambios necesarios, naturalmente, de los largos y de las características de la bobina. Entonces, esto obliga a ajustar el choque y la longitud de los elementos de forma independiente. Entonces, hasta ahí todo bien, pero aún así, si esto funcionara correctamente, primero hay que medir el ángulo de radiación de esa antena, porque no lo sabemos, puede ser inconveniente. ¿Cuál es el problema? Es que esta antena es muy difícil de simular. Entonces no podemos utilizar el método tradicional de utilizar un programa de computador para simularla. Y más bien hay que hacer mediciones de campo. Entonces yo diría que el ángulo de radiación de esta antena hasta el momento es desconocido, aunque uno podría hacer algunas inferencias. Intuitivamente podría sacar algunas conclusiones. Además, la ROE de esta antena va a ser baja. No vamos a llegar, por supuesto, al 1:1. Y si alguien llega al 1:1 con esta antena, es seguramente porque está usando coaxiales muy largos y de alta pérdida. Y nosotros sabemos que coaxiales largos y de alta pérdida, delgados, tipo por ejemplo RG58, van a entregar mediciones que van a tender hacia una ROE muy baja, 1:1. Entonces no van a estar midiendo realmente lo que está pasando en la base de la antena, porque toda esa pérdida va a afectar la medición de la ROE. Muy bien, ¿qué pasa ahora si el choque no es adecuado? Si por algún motivo el choque que hemos construido con la bobina no logra eliminar o limitar el flujo de las corrientes de modo común. Bueno, va a ser una antena monopolo y le va a faltar el elemento de abajo. Entonces va a ser una antena incompleta, porque el segundo brazo no va a estar. Por lo tanto, no se va a limitar la corriente como lo haría un brazo que termina en el aire,
y por lo tanto las corrientes van a fluir hacia abajo por la malla. La falta del elemento inferior va a mandar toda la corriente de vuelta a la radio por fuera del cable. Claro, la pobre corriente no tiene dónde más ir. Y eso podría eventualmente dañar un transmisor. Además, y más importante, puede meter radiofrecuencia en el jack. Puede pellizcar los dedos al transmitir. Se puede meter en los computadores al transmitir. El receptor puede captar más ruido de fuentes locales, interferencias, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión es que hay que construir las antenas correctamente y con los dos elementos y no solo uno, por supuesto. O sea, el choque tiene que ser el adecuado. Un choque inadecuado genera todas estas consecuencias. Y aún así, lamentablemente la ROE puede que nos dé baja, nos va a dar relativamente baja. En este caso también va a influir el largo del coaxial, ¿cierto? Porque la onda va a ir oscilando por el coaxial y según el largo que hagamos la medición, puede que encontremos un nulo o un punto de máxima corriente. Entonces, el largo va a afectar la cantidad de corriente que vamos a recibir. Todo mal. Y la ROE va a seguir siendo relativamente baja, efectivamente. Bueno, y entonces es donde surge esta otra idea de más bien agregar una trampa abajo. ¿Cómo se lograría esa trampa? Recordemos que una trampa de antena es una bobina y un capacitor en paralelo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos la malla del coaxial en este punto y la malla del coaxial después de esta bobina de coaxial y ponemos en paralelo un capacitor? En este caso un capacitor variable. Bueno, tendríamos ahora sí una antena con una trampa, cosa que no hace la antena Flower Pot, naturalmente, porque no hay allí una trampa, realmente como se entiende una trampa. Entonces aquí encontré una fotografía en internet donde se pone este capacitor variable allí para aumentar la impedancia muchas más veces y asegurarse que efectivamente las corrientes de modo común no sigan circulando hacia abajo. De hecho, el que creó este diagrama y esta fotografía es Delta Lima 5 Unión Papa, y él también provee las características que tendría que tener esa trampa. Entonces nos entrega para cada frecuencia el capacitor y el largo del coaxial y el largo del alambre del coaxial y el largo completo del coaxial. Bueno, lo hace para 10, 12, 15 metros, 17 a 20 metros y 30 y 40 metros. Y efectivamente esto sí sería lo que llamamos una T2LT, Tuned o Transmission Line Trap Antenna. O sea, una línea de transmisión sintonizada por una trampa para antena. Bueno, efectivamente la trampa parece mejor que usar un solo choque, una bobina que va a actuar como choque. Va a permitir mucha mayor reactancia en serie con la malla del coaxial, logrando una aislación efectiva. Cosa que un simple choque, una simple bobina, solo va a lograr muy parcial e imperfectamente. Habría que hacer un cálculo muy bueno para que eso se logre. ¿Cuál es el problema? Es que en este caso la resonancia lograda será angosta, en un rango muy cortito de frecuencia, y por lo tanto la respuesta de esa antena también lo va a hacer. Si nos cambiamos de frecuencia, eventualmente vamos a tener que reajustar, retocar. El condensador además tiene que ser capaz de soportar una muy alta tensión, varios kilovolts, para potencias de transmisión normales, y evitar de esa manera que se generen arcos entre las capas del condensador. En todo caso puede ser una buena opción para una antena, para un handy, baja potencia, pero no para 50 watts o más, este tipo de condensador, que el que vimos en la fotografía. Y aquí surge la pregunta, bueno, pero y una simple antena vertical con un plano de tierra, con un par de alambres radiales, es mucho más simple, versus
todas las alternativas anteriores, ¿no? Y podríamos evitarnos muchas complicaciones y tendríamos una antena que tiene los dos brazos y que va a funcionar bien y que no nos va a meter ruidos en el jack. Además, la vertical tiene mejor ancho de banda, probablemente tiene mayor eficiencia y además el diagrama direccional, es decir, el comportamiento de la antena en sus lóbulos de radiación, es perfectamente conocido. Es legítimo plantearse esa pregunta al final. Y bueno, yo digo, en lo anterior estuvimos conversando con mi amigo Manfred, XQ6FOD, que me colabora mucho con ideas nuevas al respecto. Entonces yo planteo lo siguiente. No es más fácil, no es más simple armar un dipolo vertical, por ejemplo, de esta forma. Supongamos para 10 metros, 11 metros. 10 metros, un cuarto de onda son 2 metros y medio, 2 metros y medio cada brazo. Esto perfectamente cabe en un tubo de PVC que acá en Chile se venden de 6 metros de largo. Y yo perfectamente podría tomar la alimentación, hacer un hoyo aquí en el PVC y adherir estos brazos con alguna wincha al tubo de PVC y tenerlo rígido vertical. Y el coaxial iría por debajo, manteniendo cierta distancia con los irradiantes, con el irradiante inferior, y llegaría a la radio. Y yo lo podría amarrar a un mástil y pondría una tapa acá de PVC. ¿No es esto mucho más simple? Y tendría corrientes balanceadas y las corrientes que se me irían por el coaxial serían mínimas por fuera de la malla. Yo aquí también podría decir, mira, voy a colgar esta antena. La cuelgo desde acá, ¿cierto? Y eventualmente también podría usar un tubo, pero solamente para la parte inferior. O mantener cierta distancia entre el coaxial, que va a bajar vertical, y el irradiante con algún elemento de PVC o similar. Entonces se me ocurren muchas otras formas de colgar esta antena o disponer esta antena y evitarme todos los problemas que no voy a ver con la ROE. Porque la ROE, en el caso de la antena Flower Pot, la ROE no me va a leer la cantidad masiva de corriente que puede estar entrando a mi transmisor por la malla, ¿cierto? Eso no lo logra ver. Bueno, eso sería lo que yo haría. O sea, yo no usaría, no me complicaría con la otra, con la bobina, ¿cierto? A menos que yo construya bobinas y las mida con un nano VNA, por ejemplo, y sepa que efectivamente presenta en la frecuencia que me interesa una impedancia suficiente para eliminar esas corrientes de modo común que están retornando. ¿Sí? Usaría este esquema. Por último, el video va a salir un poquito largo. Les voy a mostrar un video que hice al respecto. Entonces, tengo acá una antenita en B para 2 metros, en V, y vamos a medir esta antenita. Esto yo ya lo hice en otro video, ¿no? Pero solamente para tener como referencia la ROE que me va a entregar esta antena, ¿cierto? Aquí la vamos a medir, un segundito. Y entonces allí, vean ustedes que la ROE es a 1.2, bastante baja. A ver si lo pauso aquí. Ahí, 1.2 y tal vez un poquito menos. Entonces es una buena ROE, en mi opinión, con una V invertida. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la antenita en V. Esto solamente para tenerlo como referencia. Muy bien, ahora veamos el otro video. Entonces, tengo ahora un cuarto de onda para 2 metros aquí, algo así como 49 centímetros de largo. Y tengo soldado aquí en la punta del coaxial, en el vivo del coaxial, allí tengo soldado este segmento de un cuarto de onda, ¿cierto? 49 centímetros. Y la malla del coaxial llega hasta ahí, y ahí nos vamos a la punta del coaxial y vamos a hacer la medición. Ahora sí. Y aquí estamos midiendo. Entonces, aquí viene. Vean ustedes la ROE ahí. ¡Pum! Fíjense que tenemos una ROE cercana a 2.
¿Por qué? Porque es un dipolo extendido, ¿cierto? Y el dipolo en B invertida da mucha mejor ROE, mejor ajuste a los 50 ohms. Aquí estamos con los 70, 75 ohms probablemente. Y teníamos allá 1.2 y aquí tenemos alrededor de 2 de ROE, ¿cierto? Así que hay que tener eso en cuenta, que es un detalle de la antena extendida y es un detalle negativo, entre comillas, de la antena Flower Pot, ¿cierto? Muy bien, ahí está la Flower Pot, pero sin choque. Yo no hice el choque, me di solamente, y aquí queda demostrado que se logra una ROE razonable, bueno, 2, eso puede que no sea razonable, para VHF. Ahora, el choque no me va a cambiar la ROE. No me va a cambiar la ROE. A menos que esté usando coaxial de alta pérdida, y entonces por la pérdida del coaxial voy a tener una atenuación de la ROE, que es otra cosa. Y ahora, y para terminar, tengo acá la misma antenita, el coaxial, y aquí puse un amperímetro. Este amperímetro mide, en realidad, es para HF, es decir, la bobina que tiene allí para detectar corriente no es de VHF, por lo tanto está muy atenuada la corriente que estoy midiendo, pero solamente para tener una referencia, ¿cierto? Y obviamente aquí vamos a tener corrientes masivas que van a retornar hacia la radio. Ese botón de arriba no es, porque ese botón hace otra cosa, es el de abajo. Ese. Bueno, ahí estoy peteteando y vean ustedes cómo efectivamente logro detectar corriente de retorno por el coaxial, corriente de modo común, a pesar de que este no es un medidor de VHF. Si fuera de VHF sería bastante más de lo que yo estoy midiendo allí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que esta antena, la Flower Pot, va a funcionar razonablemente bien si es que el choque que yo pongo acá es efectivo. Y eso va a depender, por supuesto, de la frecuencia que esté trabajando, de la cantidad de vueltas, del tipo de coaxial, etc. Si ese choque no es efectivo, no llego a la impedancia mínima aceptable, voy a tener corrientes de retorno. ¿Cuál es la ventaja de esta antena respecto de otras alternativas? Yo no lo veo realmente. Porque uno podría plantear que vamos a ahorrar coaxial, porque vamos a alimentar de la parte de abajo. Es decir, el coaxial va a partir desde acá. Pero en realidad hay una bobina, y aquí la bobina es bastante coaxial. Sigue siendo un dipolo de media onda la antena Flower Pot. Un dipolo de media onda. Así que los pros y los contras, personalmente a mí me hacen preferir un tipo de antena de este tipo. Eso es, amigos. Yo espero que haya sido interesante el video acerca de esta antena Flower Pot. El que esté construyendo esta antena, que lo haga sin ningún problema por mi parte. O sea, yo siempre voy a incentivar la experimentación, las pruebas y todo eso, ¿cierto? Y entonces yo solamente quiero hacer una revisión, una discusión un poco más técnica de estos puntos. Y no quiero desalentar a nadie de construir estas antenas y de disfrutar el hobby en todas sus facetas. Solamente ver esto desde otra perspectiva. Eso es, amigos, saludos. Si el video les parece interesante, coméntenlo y nos vemos en el próximo video. XQ2 Charlie Golf.